Seguimos adelante en la canción del país y lo saludo al columnista político de todos los lunes, a Juan Pablo Hudson. ¿Cómo anda, Juan? Buenas tardes. Hola, Perry, buenas tardes. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, metámonos de lleno en lo que planteás. ¿De qué se trata esto del monotributismo social y Cambiemos y sus políticas de subsidios económicos hacia los sectores populares? Vamos a explorar una dimensión que no sé qué referencia tenés vos, pero me da la sensación que es poco conocida del gobierno nacional. Sí, y está sembrada de mitos y posverdades, ¿no? Exactamente. Me parece que la imagen más general que hay en ciertos sectores, por cierto, abundantes, sobre el macrismo es, bueno, reducción del Estado y ajuste. Sí. ¿Y eso no pasa en principio o pasa así también? No, en materia de transferencia, digamos, vía planes sociales de dineros públicos hacia los sectores populares, pasa todo lo contrario. Llamativo, me sorprende. Sí, a mí también en su momento me sorprendió. Vengo haciendo muchas entrevistas en Buenos Aires en los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social, y en todos los planes heredados del kirchnerismo, de los tres gobiernos kirchneristas, no solo, digamos, no hubo recortes, ahora vamos a nombrar cuáles son esos planes, sino que hubo un aumento, te diría, fenomenal del presupuesto destinado a los sectores más vulnerables de la sociedad. Ajá. Porque también uno cuando empezó a asumir Cambiemos y implementar sus políticas, se hablaba de cierre de programas, etcétera. ¿No tiene que ver con eso por ahí? No, es que sí, realmente se hablaba de eso, pero mira, acá pasa algo que es muy interesante, esto de las posverdades. Yo creo que la base dura del macrismo, del votante macrista, y la base dura de la oposición, los dos coinciden en un punto, que es considerar que no se continuaron con los planes como, por ejemplo, el Argentina Trabaja, o que se lo redujo drásticamente, cuando pasó todo lo contrario. Claro, puede ser bien visto para aquellos macristas duros que no se continúe con el mantenimiento a los vagos y planeros. Exacto. Y puede ser terrible para aquel que apoyaba estas políticas sociales, ¿no? Sin embargo, bueno... ¿Qué pasó? El kirchnerismo generó, digamos, 5 millones de puestos de trabajo, pero esa generación tan fuerte, digamos, de empleo, se produjo entre el 2003 y el 2009. Ahí, digamos, aparece la crisis financiera internacional, y eso marca un gran límite para el kirchnerismo, y a la vez, digamos, para poder generar más empleo en blanco, es decir, empleo genuino, requería, digamos, una transformación estructural de la matriz productiva industrial de la Argentina, cosa que el kirchnerismo no hizo. Con lo cual, digamos, lo que encuentra es un límite. Hay un 30 o un 40% de la población, no está determinado con claridad, que el kirchnerismo reconoce en el 2009 que no va a poder conseguir empleo formal, es decir, en blanco. Ajá. Para esa población, lo que implementa el kirchnerismo es como una vasta estructura de subsidios para poder solventarlos económicamente. Para vos me decís que esto se empieza a dar o a reconocer a partir de 2009, donde encuentra la limitación, digamos. Exactamente. Después de haber construido 5 millones, que me imagino que habrá habido algún porcentaje también post-2009, ¿o no? Sí, pero es un porcentaje menor en relación al crecimiento 2003-2009. Claro. Y esa estructura que me adelantabas de transferencias de recursos fiscales hacia los sectores más vulnerables de la sociedad a través de estos programas, el kirchnerismo igualmente los empieza a implementar a partir de su asunción, ¿no? 2003-2004. Sí, ya en el 2004... el kirchnerismo toma una decisión que después la sostuvo y que ahora la continúa el macrismo, y es utilizar la figura de la autogestión y del cooperativismo como el canal a través del cual se le va a transferir dinero a estos sectores inempleables, vamos a usar esa palabra, inempleables por el mercado formal. Bien, y esa estructura nace también, decías, a partir de algunos ministerios que la ponen en funcionamiento. El primero que empieza a construir estos planes es el Ministerio de Trabajo. Crea, por ejemplo, un área que investigué bastante, que es el Programa de Trabajo Autogestionado. Es un área dentro del Ministerio de Trabajo que en principio, los primeros años, financiaba a empresas recuperadas. Les inyectaba fondos como para que pudieran sobrevivir en los mercados.
Pero después, una vez que un poco aprendió de qué se trataba esto de las empresas autogestionadas, directamente empezó a incubar este propio programa otros emprendimientos productivos. Un poco la idea fue: organizate como cooperativa que yo como Estado te banco. Ajá. Y esto empezó a proliferar y empezaron a aparecer microemprendimientos, estos muy chiquitos, a emprendimientos más grandes que asumían la forma cooperativa para recibir subsidios del Estado, financieros. Eso empezó en el 2004, pero el gran programa, digamos, de generación de transferencias de ingresos fiscales hacia los sectores más pobres, ocurre en el 2009 cuando se crea el Argentina Trabaja, el Plan Argentina Trabaja. Ajá. Eso está dentro de un programa, se llama el Programa de Inclusión Social a través de Trabajo, el PRIST, así es la denominación. Ahí se arma este Argentina Trabaja, que es un poco como había ocurrido en el Ministerio de Trabajo. Organícense como cooperativas y nosotros les financiamos los gastos formales de la cooperativa, le pagamos el monotributo social, le pagamos un sueldo, digamos, mensual para cada uno de los cooperativistas y también le pagamos las materias primas para que ustedes puedan hacer las obras. Y la contraprestación ahí, porque bueno, también fue un poco cuando empezó a existir este cambio cultural y simbólico, que también es muy importante analizar, se puso mucho el eje en justamente cuál era la contraprestación que hacía aquel beneficiario del Plan Argentina Trabaja. Es decir, ¿qué pasaba? La gente se organizaba en cooperativas y trabajaba en barrios, en viviendas populares. ¿Cómo era esa aplicación? No, finalmente lo que ocurrió casi te diría inmediatamente fue que empezamos a trabajar para las intendencias en tareas de infraestructura menores, desde un bacheo, desde arreglar los cordones, destapar zanjas, algún trabajo en las escuelas, alguna cooperativa que hacía bancos, pero en general era una especie de tercerizada de los municipios. Claro, las municipalidades apelaban a justamente este programa. ¿Y el sueldo era netamente el que recibía a partir del plan o era un mitad de sueldo eso? No, en ese caso como eran prestatarias del Estado, o sea, no trabajaban para el mercado, no vendían ni su fuerza de trabajo, ni objetos, ni bienes que producían al mercado, era simplemente el ingreso a través del Estado. Claro, bien. Estaba la posibilidad, pero eso no ocurrió, digamos, en los hechos. Las cooperativas de la Argentina Trabaja, salvo ínfimos casos, trabajaban para los municipios, para el Estado. Bien. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Cuál fue el quiebre cuando asume Cambiemos con estas políticas que venía implementando el kirchnerismo? Es muy interesante esto, porque lo que hace el macrismo es no solo, digamos, que sostiene estos programas que nombraba, sino que aumenta de manera exponencial la cantidad de nuevas altas, o sea, nuevos beneficiarios. Para que te des una idea, o para que la audiencia se dé una idea, en el primer semestre del 2016 agrega 30.000, más de 31.000 casi, nuevos beneficiarios de la Argentina Trabaja. Eso es muchísimo dinero. Hoy en día hay alrededor de 225.000 personas que están inscritas en este programa. Vos me decías que suman 30.061 nuevas altas, eso llega a un total de 127.000 titulares, que ya había 80.000 también heredados de otro programa que se llama Ellas Hacen. Sí, no, en realidad el total es 225.000, claro, está el 127 de la Argentina Trabaja, el Ellas Hacen, y después hay uno que es propio de la provincia de Buenos Aires, que se llama Barrios Bonaerenses, y que termina de armar ese total. Ah, perfecto, bien. Bueno, pero es decir, el macrismo Cambiemos introduce recursos en ese tipo de planes, los amplía. A su vez lo que se analiza, porque económicamente, uno sin ser especialista también entiende que las variables deben ser analizadas, sujetadas a otros cambios, ¿no? Porque la crisis que ha sufrido los sectores más vulnerables en la Argentina es notoria, son los que más afecta la inflación, pero a su vez reciben recursos. ¿Qué sucede ahí, Juan? Bueno, cada vez, esto es como una especie, se retroalimenta, digamos. Así como el macrismo, digamos, destina, te diría que más dinero que el kirchnerismo para los sectores populares en este tipo de planes, genera a su vez una gran crisis en estos sectores. Claro. Vos tenés el programa de trabajo autogestionada, este área que nombraba al interior del Ministerio de Trabajo, que ha, digamos, sextuplicado al menos su presupuesto respecto al kirchnerismo, pero
se ha generado una tanda de pedidos de ayuda financiera por parte de las cooperativas también notable. Claro. Es decir, cooperativas que estaban funcionando de manera bastante sólida, que ahora se declaran en crisis y vuelven a pedir o piden más incentivos financieros o ayuda financiera. Entonces, porcentualmente se aumenta también esa masa de dinero destinada a los sectores por ahí más pobres, o en verdad que no tienen trabajo formal. Digo, aumenta el costo de vida, podés aumentar los ingresos que transferís a esa clase. ¿Se entiende la cuenta, digo? Sí, claro, creo entender lo que me planteas. Por ejemplo, en el monto de la Argentina Trabaja, hubo 2 aumentos el año pasado y un tercero este año, más un bono de fin de año. O sea, actualmente lo que cobran los beneficiarios es la mitad de un salario vital y móvil, es decir, está en 4.400 pesos. Claro, claro. Es decir, analizando también fríamente, eso no podría sostener la vida de nadie, porque, claro. Bueno, pero antes tampoco, digamos, más allá que hayan aumentado las cosas. En general estos sectores combinaban, digamos, durante el kirchnerismo era subsidio más changa, porque había un mercado interno bastante floreciente, entonces se le iban arreglando con changas, y después endeudamiento, pedir créditos. Vos lo has hablado en torno a préstamos de tarjetas. Exacto. Pero bueno, recibían por ahí el Plan Argentina Trabaja y las changas, y lo que se ha cortado, se habla de que se cortó hace mucho tiempo, es esa informalidad, ¿no? El tema de changas y demás. Mira, exactamente. Muchos militantes o varios militantes que caminan en el conurbano me decían, antes quizá de las elecciones, porque con las elecciones hubo una motorización de la obra pública y entonces aparecieron algunas changas nuevas en torno a la construcción. Pero antes me decía, mira, esto no explota, digamos, porque está esta cantidad de subsidios que aparecen desde el gobierno nacional. Claro. La gente se está bancando, la trabaja con otro proyecto, como pueden, están haciendo lo que pueden con esa plata. Es un paliativo ese dinero por más allá del enfriamiento de esa economía informal con la que ellos subsistían, digamos. Pero después el macrismo toma una medida muy audaz, y que es la concreción, digamos, acepta un reclamo de las organizaciones sociales, las organizaciones de la economía popular, y aprueba en las cámaras la ley de emergencia económica, que esto no estaba en el kirchnerismo, esto es nuevo. Así como el gobierno nacional, digamos, para los trabajadores formales tiene un triunvirato, el triunvirato de la CGT. La CGT que nos dirige a todos, nos comanda, nos ampara, digamos. Sí, exacto, nos defiende. También tiene un triunvirato de la economía informal, que está conformado por la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, creada en el 2011, que nuclea a múltiples organizaciones territoriales con mucha fuerza, desde el MTE, el movimiento Evita, el movimiento La Dignidad, una serie de movimientos. Todos nucleados en la CETEP, digamos. CETEP, que lo que hacen es, representar a aquellos que están por fuera del trabajo formal. Claro, claro. Pero después aparece en este triunvirato de la economía popular, Barrios de Pie y la CCC, la Corriente Clasista y Combativa. Estas organizaciones, digamos, han ganado un lugar muy protagónico en el diálogo con el gobierno, diálogo y confrontación, y lo que hicieron es, tratar de imponer en la agenda que se pudiera, digamos, aprobar una ley de emergencia social. ¿Qué significa esta ley? Crear, digamos, en principio un Consejo de la Economía Popular conformado por un integrante del Ministerio de Desarrollo Social, uno de Trabajo, uno del Ministerio de Hacienda, y después 3 miembros de las organizaciones sociales, armar este consejo y crear un registro de trabajadores de la economía popular. ¿Para qué, digamos, crear ese registro? Para que esas personas empiecen a cobrar lo que se denomina desde diciembre del año pasado, que fue cuando se aprobó esta ley, el salario social complementario. Que ese sí, digamos, este es un salario que es como un complemento para un vendedor ambulante, para un cartonero, para, no sé, para un trabajador en una feria. Para los ingresos informales que reciben estos trabajadores se le agregan estos 4.400 pesos, que es la mitad de un salario vital y móvil, para que puedan vivir. Juan, me queda la duda, digo, ¿dentro de los trabajadores registrados están los monotributistas también, el monotributismo social, o no? ¿Se lo contabiliza?
Sí, también. Sí, también. Por eso digo, porque aquel que hace una changa en el barrio, que gente todoterreno, ¿no? Que te revoca una pared, te pinta una habitación, te arregla un caño, sí. Puede participar de esa economía informal nucleada en la CETEP, pero si tiene un monotributo y factura ya no está en esas estadísticas, digamos. Tiene que ser un monotributo de mínima categoría. Ah, bien. No es cualquier monotributo, es la mínima categoría y no tenés que tener, no sé, propiedades de menos de 10 años, no tenés que tener un auto menor de 10 años, no tenés que tener una jubilación graciable, o sea, es realmente para los sectores más precarios de los precarios. Claro. Los más, realmente la palabra informal es la que entra. Así que a partir de la ley de emergencia se empieza a organizar este registro, ¿cómo se llama bien? Porque van a contabilizar a los trabajadores informales. Registros de trabajadores de la economía popular. Y ya son 150.000 personas las que cobran esto, que se suman a los de la Argentina Trabajo, que se suman al programa de trabajo autogestionado. Es decir, sí, que hay una fabulosa, digamos, transferencia que hace el macrismo para estos sectores. Es decir, no es puro marketing, no es solamente ajuste que favorece a las empresas, sino que hay, digamos, una mirada muy sistemática y una acción muy sistemática de este gobierno para evitar el conflicto social. ¿Quién maneja esa información? Digo, ¿quién lleva a cabo este registro? ¿El Estado? ¿Los mismos militantes en los barrios? Ese registro en general lo hacen los militantes, pero esto que te nombraba anteriormente, se generó un consejo de la economía popular, donde hay un integrante del Ministerio de Desarrollo que chequea esas listas que traen las organizaciones, hay un miembro del Ministerio de Trabajo y otro de Hacienda, y después hay 3 miembros de las organizaciones populares. Bien, porque estoy pensando hace poco en una de las reuniones que citó Macri de diferentes sectores de la política y la economía, allí Juan Grabois y varios representantes se quejaban de que no habían sido invitados a la mesa. ¿Están por fuera de esta tríada de los trabajadores informales? Sí, han quedado afuera. La CETEP, sobre todo la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, quedó afuera. También la CCC y Barrio de hubo mucho enojo, pero no se los considera, y me parece que ahí hay una clave también de qué lectura hace el gobierno para estos sectores, digamos, no van a ser incluidos en este tipo de políticas estratégicas. Por un lado, a ver, estás diciendo vos, se los atiende con este nuevo registro, estos nuevos recursos transferidos, pero no se los sumó a esa conversación sobre las políticas venideras en la Argentina. No, porque, ¿sabes qué pasa, Perry? Esto, el kirchnerismo a veces se enoja cuando uno dice esto, pero me parece que es claro. El kirchnerismo y ahora el macrismo, digamos, tienen algo en claro, digamos. Tal como está conformado el sistema capitalista actual, en su fase financiera, hay un 30-40% de la población en los países periféricos que no va a conseguir trabajo, que no va a participar de esta discusión. Para estos sectores, lo único que queda es, digamos, los subsidios que pueda brindar un Estado o los rebusques que puedan generar, pero no depende del crecimiento. Sí, es durísimo asumirlo, pero está como aceptado como parte del funcionamiento de este sistema democrático capitalista, que siempre un 30% de personas va a depender de estos paliativos. Exactamente, esto es así, digamos, no depende del crecimiento, digamos, aún si la Argentina creciera, digamos, fuertemente, no va a generar trabajo, empleo. Por eso el título de la columna es el monotributismo social, porque cada vez más sectores, ni hablar estos que estamos hablando, que son la base de la pirámide, tienen que recurrir al monotributo como para hacer sus pequeñas changas, pero también aparecen los sectores medios, ni hablar ahora, si se aprobara la reforma laboral de la que hablamos la semana pasada, cada vez más, digamos, la vinculación con el trabajo es vía monotributo, no vía salario en un sentido pleno, digamos, que te pagan jubilación, que te pagan el aguinaldo, que te pagan la obra social. No, es monotributo, es una idea muy individual, digamos, del trabajo, de la vida. Está cambiando la estructura del trabajo absolutamente. Digo, quedó atrás porque aquel gobierno progresista que esté luchando, pujando por gobernar, uno podía poner eso en el kirchnerismo, te dirá, no, el sueño siempre es el pleno empleo o bajar los índices mucho más, como ha existido en otra época en la Argentina. Puedo decir que en la fase actual de cómo está organizada la cosa, es medio que es imposible. Sí, no, eso hubiera requerido en la Argentina realmente una transformación muy profunda. Otros cambios. De la industria, y eso no ocurrió.
me parece que el kirchnerismo, de verdad, a nivel retórico, digamos, ellos pujaban por el pleno empleo. De hecho, la CETEP, o el triunvirato de la economía popular, CETEP, CCC y ORP, se quejaba de que el kirchnerismo no los fijaba como interlocutores, digamos, protagónicos, cosa que sí ahora ocurre con el macrismo, porque supuestamente para la perspectiva del kirchnerismo la informalidad e incluso las organizaciones era una etapa transitoria hasta lograr la inclusión vía el empleo, pero esto no ocurrió y no iba a ocurrir, y mucho menos va a ocurrir en este gobierno, donde a pesar de toda esta transferencia de plata a través de los subsidios, digamos, la perspectiva general es tratar de lograr una transferencia de recursos de abajo para arriba, digamos, y favorecer, es como un gobierno pro mercado. En ese punto, nosotros hacemos un chiste con la revista Crisis, un poco cínico, que es, digamos, por momentos el macrismo es un neoliberalismo con algunos derechos humanos, ¿no? Y como por ejemplo estos planes de empleo, digamos. No es que no se dejó en banda totalmente estos sectores tan vulnerables, al menos por ahora, y la sensación es que no va a ocurrir, que el ajuste lo va a pagar la clase media. Bueno, eso te iba a preguntar, porque también digo, esto que estás contando explica los resultados de las elecciones. Si un gobierno tensaría mucho más de la cuerda hasta ahorcarnos, indudablemente no ganaría, más allá de este voto simbólico que se ha analizado tanto sobre las expectativas, las esperanzas en el futuro, la mentira inclusive, que es llana en muchos casos. ¿Hay allí un atendimiento en estos sectores para poder seguir con su vida? Pero claro, sí, no fue solo marketing, no hubo en ese punto engaño. Hay un trabajo, digamos, muy profuso en las periferias. Yo he estado haciendo entrevistas con funcionarios de rango medio que tienen realmente mucho conocimiento de lo que pasa en el conurbano bonaerense, en las villas de la capital, incluso de otras provincias, gente que viene por ahí del catolicismo y que tiene un trabajo territorial. Realmente conocen bien y saben que ahí, digamos, en esos sectores, digamos, es indispensable, digamos, ellos dicen, invertir dinero para evitar, digamos, la conflictividad, y lo mismo para las organizaciones sociales, porque, digamos, a las organizaciones, te cuento esto que me parece que es clave como cierre, por lo menos de mi parte, que es, bien, en Argentina trabaja, lo ejecutaba, es decir, lo organizaban los municipios. El Ministerio de Desarrollo Social le pagaba el sueldo a cada cooperativista a través de una tarjeta de débito, el tipo iba y cobraba, pero también le transfería fondos a los municipios para que los municipios compraran ropa de trabajo y las materias primas y decidiera qué trabajos iban a hacer esos cooperativistas en su localidad. Lo que hizo el macrismo es un cambio muy grande que le da mucho poder a las organizaciones sociales. Le quitó eso a los municipios, o mejor dicho, a las nuevas altas, estas 30.000 nuevas que nombraba antes, ya no las gestionan los municipios, sino las organizaciones sociales. Es decir, el Movimiento Evita, la corriente clasista y combativa recibe mensualmente millones de pesos para comprar materias primas, para comprar, no sé, ropa de trabajo, y son las organizaciones las que deciden qué trabajos van a hacer los cooperativistas. Es decir, hay una decisión del macrismo de empoderar a estas organizaciones con mucho dinero, y las organizaciones, la lectura que hacen, son muy criticadas, muchas de ellas, pero la lectura que es, bueno, en un momento sombrío en materia económica y laboral, yo voy recibiendo dinero, le doy trabajo a la gente. Claro. Son negociaciones y paliativos momentáneos, muchas veces, ni hablar. Y mi estructura crece en un momento de mucho retroceso del campo popular. Bien, Juan, la dejamos acá, la seguiremos en otra columna para ver cómo continúa la película completa en base a la economía y la política argentina, que están íntimamente relacionadas, ¿no? La seguimos, Perry. Un abrazo grande. Gran abrazo.